Un cordial saludo para todos ustedes, televidentes de nuestro canal Conecta. Sean bienvenidos a este programa Testigos en la Fe. Quiero iniciar con el Evangelio para el próximo domingo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 25 al 30. Por aquel entonces tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le tenga revelado. Venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en el Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy tres mensajes importantes que podemos sobrellevar para nuestra vida o que podemos entresacar para nuestra vida. En un primer momento, Jesús utiliza en este Evangelio un contraste entre las personas sabias y las personas sencillas, las personas humildes, los pequeños, como también lo podría decir precisamente el Evangelio que acabamos de escuchar. Los sabios y los entendidos son los que gozan de un cierto estatus, los que son dignos de creer, los que generalmente son quienes hablan maravillas, que hablan muy elegante, que tienen palabras grandilocuentes, son extremadamente entendidos, y esas personas son los que el mundo tiene como en un pedestal. Después aparecen el contraste, que es los humildes, los pequeños, los que no merecen a veces ser escuchados porque son personas que no tienen grandilocuencia en sus palabras, porque no son personas estudiadas, porque son personas que no conocen mucho las letras o que de pronto no han leído. Son los que no les interesa tanto las noticias, que su aprendizaje es un poco más empírico, según lo que van entendiendo en lo que ellos mismos van realizando día a día. En la actualidad encontramos lo mismo, sabios, y a ellos generalmente son los que se les escucha, a quienes se les pone atención, y encontramos los pequeños que pretendemos acallarlos porque nos da vergüenza que nos hablen, porque nos da vergüenza que nos digan algo, porque nos dan vergüenza que sean quienes nos representen. De hecho, cuando escuchamos, por ejemplo, a una persona que no sabe sobre un determinado tema, nos da vergüenza escucharlo. ¡Qué pena que esta persona diga algo en público! ¡Qué vergüenza! Mejor te quedas sentadito para que no nos vaya a hacer quedar mal. Y las personas que sabemos que tienen en su mente mucho entendimiento son aquellos a quienes les decimos: hable usted, vaya, exprésese, usted que se expresa también, usted que sabe hablar mejor, vaya y nos representa, porque pensamos que los sabios, los entendidos, son quienes deberían tener el estatus. El Señor demuestra que no, que quienes deben tener siempre en más alta estima, a quien se debe tener en más alta estima, son a los pequeños, a los humildes, porque ellos también son sabios en su medida. Yo siempre pongo el ejemplo acerca de nuestros campesinos, de las personas que no son estudiadas, pero que dan unos consejos impresionantes acerca de cómo se debe cuidar el campo para que dé una mejor cosecha. Son personas que conocen cuándo va a llover. De hecho, cuando uno va donde un campesino y le pregunta: ¿será que va a llover? Él mira al cielo y dice: no, yo no creo que llueva, ahorita no va a llover, porque conocen un poco más el clima. Porque como están tan expuestos a la realidad del clima,
porque como están tan expuestos a la realidad del día a día, están expuestos al cielo abierto, como trabajan en el campo se dan cuenta cuándo es que va a llover, cuándo es que va a hacer frío, cuándo es que va a ser un sol impresionante. Cuando uno va donde una persona de esas del campo y se queda unos días allá, la persona desde la madrugada, son las 5 de la mañana generalmente, y dice, le pregunta a uno, ¿cómo va a estar el día? Y dice, hoy va a hacer mucho sol, y seguramente así es. Esas personas son muy sabias, son muy entendidas en cuestiones del clima, en cuestiones de su tierrita, en cuestiones de los animales, conocen muy bien los animales, saben por qué una vaquita está como desganada, por qué una vaquita está como triste, y saben el por qué un animal está como asustado. Inmediatamente se dan cuenta. Estas personas son sabias a su medida, pero son los pequeños a quienes el mundo no les quieren escuchar porque de pronto sus palabras no son tan grandilocuentes, sus palabras no son tan elevadas. A esas personas los queremos acallar. Jesús, en el evangelio que acabamos de escuchar, se pone de parte de los pequeños, se pone de parte de los sencillos, de los más humildes, y nos va a pedir que no lo despreciemos, porque hay personas que son menos entendidas y confían demasiado en el Señor. ¿Quiénes son los que más confían en Dios? Quienes son capaces de andar 3, 4, 5 horas, y seguramente ustedes conocen personas que venían desde el campo hasta las parroquias a una Semana Santa, o que venían los domingos, no se podían quedar sin una Eucaristía los domingos, iban todos los domingos sin falta a la Santa Eucaristía, aunque vivieran a 3, 4, 5 horas caminando por carreteras, y a veces carreteras en muy mal estado. Y esas personas sabían lo que es la fe, saben lo que es el confiar en Dios, saben que ese día es privilegiado para el Señor y los demás días para el trabajo. Esas son las personas sabias, entendidas, pero al modo Dios. Es decir, son los pequeños, sabios, entendidos, pero a modo Dios. No son las personas que a veces viviendo en el pueblo, a veces estando cerca de Dios, desprecian las cosas de Dios y se dejan llevar más por las cosas del mundo. A eso se refiere el Señor cuando dice: el Señor ha ocultado grandes cosas a los sabios y entendidos, y a los humildes, a los pequeños, a los que son de condición baja, les ha revelado cosas muy grandes. La mayoría de veces, decía Karl Marx, los pobres eran los que iban al templo, los pobres eran los que más buscaban de Dios, los pobres eran los que más buscaban del amor y la misericordia del Señor. ¿Por qué se da como esta realidad? Precisamente porque ellos saben dónde está la verdadera riqueza, porque sabe que en su pobreza Dios los enriquecía. Pues bien, encontramos un segundo mensaje en el Evangelio que acabamos de escuchar, y es: vengan a mí todos los que están cansados, rendidos, agobiados, que yo les daré descanso, yo los aliviaré. ¿Por qué nos cansamos y por qué nos agobiamos? Es la pregunta actual. Nos cansamos porque estamos en una vida extremadamente vertiginosa, sin un frenesí. Por la enfermedad, nos cansamos por las dificultades, nos cansamos por el trabajo, por la rutina, por el sufrimiento de cada día. Nos cansamos de las tragedias, nos cansamos de las noticias que a toda hora dan en las redes sociales, que la mayoría de veces son negativas. Uno prende generalmente la televisión y encuentra a un político peleando contra otro político, la derecha peleando contra la izquierda, que en tal lugar mataron a una persona, que en este otro lugar atracaron a otra persona, que los niveles de desempleo bajaron, y uno se encuentra siempre el negativismo. Y eso hace que la gente viva tan cansada. Vengan a mí, el Señor nos dice, los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Frente a todas esas realidades,
negativas, tristes de la vida, el Señor nos sigue repitiendo: vengan a mí los que están cansados, rendidos, agobiados, yo les daré descanso. ¿En quién más encontramos descanso? ¿En quién más si no es en Dios? El ser humano trata de buscar descanso en otras realidades, en una fiesta, trata de buscar descanso en un paseo, trata de buscar descanso en una película, en el cine. Trata de buscar descanso en la droga, en el alcohol, en el mismo poseer cada vez más dinero, en el ir a comprar en los supermercados, en las tiendas del barrio o en las grandes almacenes de cadena. Pensamos que allí vamos a encontrar descanso. Queremos, en el fondo, llenar un vacío que tenemos, y ese vacío solamente lo llena Dios. Dios es el único que nos da el verdadero descanso. Después de que hacemos todo eso, después de que consumimos licor, después de que vamos al cine, después de que vamos y compramos, llegamos a casa y nos damos cuenta que estamos en la misma realidad de la que habíamos salido. No se ha quitado el cansancio, no se ha quitado la desazón, no se ha quitado las cargas que podamos poseer cada uno, no se ha quitado, ahí permanecen. El Señor nos vuelve a decir: vengan a mí los que están cansados, agobiados, rendidos, y yo les daré descanso. Es como el agua cuando un sediento va a buscarla, después de que bebe, ya está nuevamente llenito, ya otra vez ha calmado su sed y puede seguir su camino nuevamente. Eso es lo que hace Dios. Dios nos llena, nos sacia, nos tranquiliza, nos calma para que volvamos a adquirir nuevamente nuestro trabajo diario, para que otra vez cojamos lo que antes estábamos haciendo, pero ya descansados. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja cansado, no rinde igual a como si estuviese trabajando descansado. Cuando uno trabaja cansado, no rinde de la misma manera y las cosas no salen tan bien, y hasta a veces puede tomar muy malas decisiones. Vengan a mí todos los que están cansados, rendidos, agobiados, que yo les daré descanso. Un tercer mensaje que encontramos en el Evangelio que acabamos de escuchar: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es el Maestro. ¿Y qué es lo que enseña el Maestro? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Frente a una multitud hambrienta, le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. La caridad, no solamente a los discípulos, a todos, nos llama a dar de comer al hambriento. Frente a la abundancia, después de que ha sobrado, Jesús dice que nada se desperdicie. Frente a los problemas con otra persona, frente al odio, al resentimiento, el Señor nos vuelve a decir: ¿cuántas veces debe perdonar? Hasta 70 veces 7. Frente a la crítica, Jesús nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, con la misma medida con que midáis, ustedes serán medidos. Frente al querer tener más, el Señor nos dice: luchen por los bienes del cielo, por los bienes eternos, porque lo que queda aquí en la tierra, la polilla lo puede corroer. En cambio, los bienes de la eternidad, nadie podrá quitárnoslos. Luego, frente al miedo, el Señor nos decía hace unos domingos: no tengan miedo. A quien puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma, no tengan miedo. Al hostigamiento y a la crítica, no tengan miedo frente a aquellas personas que no los quieran escuchar. No tengan miedo, nos decía el Señor en estos días. 3 mensajes entonces nos deja este Evangelio. El primero es: Jesús utiliza un contraste entre sabios y entre los pequeños, los humildes. Que nosotros seamos pequeños, humildes, pero que también seamos sabios desde nuestra pequeñez. El segundo mensaje es a ir a Jesús cada vez que nos sintamos cansados, agobiados. Él nos aliviará. Y
en tercer momento, aprender de Jesús. El tema del día de hoy lo quiero enfocar un poco a través de una realidad que estamos viviendo, la concepción que nosotros tenemos acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le preguntaba Jesús a Pedro. Y Pedro respondía: eres el Mesías, el Señor. Ella tenía una concepción de Dios de acuerdo a la experiencia. Pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es Dios? ¿O qué es lo que nosotros pensamos que debería ser Dios? Y vamos a hacer como un paseo por algunas realidades que pretenden ser Dios o que nosotros creemos que podría ser Dios, pero que en realidad no es Dios. El primer Dios es un Dios muy conocido, el Dios castigador. Desde muy niños a nosotros nos ha sembrado terrorismo. El terrorismo de que si usted se porta mal, Dios no lo va a querer. Si usted se porta mal, Dios lo va a castigar. Si usted se porta mal, el niño Jesús en diciembre no le va a traer regalos. Si usted se porta mal, va a poner a llorar al niño Jesús. Siempre vamos a sembrar terrorismo. Y entonces desde allá, desde la infancia, empezamos precisamente a sembrar en los niños la idea de que Dios es castigador, de que está esperando que usted caiga para inmediatamente pegarle un latigazo. A ver, ¿cuándo va a caer? ¡Ay, cayó! Y le pega el latigazo. Esa era la idea precisamente del pueblo de Israel, de que cada vez que pecaba, Dios lo castigaba, que cada vez que caía en alguna falta, Dios inmediatamente los iba a destruir. Dios se arrepentía de haberlos creado, pero es que uno entiende en cuanto que era la infancia espiritual del pueblo de Israel, porque cuando esa infancia se va volviendo madura, ya entienden que el verdadero Cristo, que el verdadero Dios es el Dios que nos mostró Jesucristo, que es un Dios de misericordia, de perdón, un Dios que se apiada de aquellos que están en pecado, un Dios que se abaja, que pregunta: ¿me amas? Señor, no te amo. Y entonces ya se pregunta nuevamente: ¿me amas? Señor, usted sabe que lo quiero, pero amarlo no soy capaz todavía. Y luego se abaja y le pregunta: ¿me quieres? Se abaja el amor de Dios hasta nuestro amor. A ese amor debemos pretender llegar, no un amor castigador. Pensamos que Dios es malo, Dios perverso. Un segundo tipo de Dios que nos hemos hecho es el Dios hada madrina o el Dios padrino mágico, donde todo lo que le pedimos inmediatamente nos lo tiene que conceder. Señor, quiero una casa, concedido. Señor, dame un carro, concedido. Señor, haz que me gane la lotería, concedido. ¿Y quién de nosotros no tiene de pronto la concepción, y nos han hecho creer también esa concepción, de que todo lo que le pedimos a Dios nos lo concede? Todo, absolutamente todo nos lo va a conceder. Por eso pídale a Dios, pídale a Dios una casita, como si todo fuese solamente de Dios. No, todo no parte de Dios, también necesita de nuestra ayuda. Yo digo mucho a las personas que me encuentro en la calle esa expresión tan bonita: ayúdate que yo te ayudaré. Dios no te concede algo cuando tú no te esfuerzas por conseguir ese algo que quieres en tu vida. Dios pone el 99%, es verdad, nosotros ponemos el 1%, pero si no ponemos ese 1%, Dios no pone el otro 99%. Ojo con ese tipo de Dios. Dios siempre nos va a ayudar, nos va a fortalecer, pero ojalá siempre nosotros estemos muy atentos a buscar hacer también nuestra parte, lo que nos corresponde hacer. Un tercer tipo de Dios, y con este quiero terminar, es el Dios de la misericordia, el amor de Dios, el Dios amor, el amor de Dios que se entrega, que se encarna porque ve al hombre sufriendo y lo quiere levantar. Un Dios que es capaz de perdonar a su hijo. A ese Dios siempre debemos pretender. Yo aquí tenía mucho tipo de dioses equivocados: el Dios sordo, el Dios tecnológico, un Dios caricatura, un Dios mudo, un Dios que es estilo superhéroe,
un Dios encerrado o enojado, muchos tipos de dioses, pero quedémonos con esos dioses, con ese Dios. Desechemos a los demás dioses y quedémonos con el verdadero Dios, el Dios de la misericordia, el Dios del amor que nos quiso mostrar Jesucristo. El santo para esta semana es San Benito Abad. Su fiesta se celebra el 11 de julio. Nació en Nurcia de una familia pudiente y tuvo una hermana que se llama Santa Escolástica, también religiosa. Estudió en Roma y creó 12 monasterios. Él tenía 12 seguidores, monjes, y esos monjes a cada uno los encargó de que construyeran un monasterio. Es un hombre que quiso vivir la vida monástica, que quiso vivir en ascetismo, que quiso vivir en mucha tranquilidad y en mucha paz. De él se conoce, por ejemplo, la medalla de San Benito, que es tan conocida por nosotros. De él se conoce la oración por los espíritus del mal. De él conocemos los monasterios benedictinos. También son precisamente de esa misma línea, y la regla benedictina, que es tan famosa precisamente en ese monasterio. Muere en el año 547, él nació en el 480, muere en el 547, y a los 4 días muere su hermana, Santa Escolástica. Tenían tanta unidad que incluso se encuentran 3 días, unos días antes, muere primero San Benito, y a los 4 días muere su hermana, porque querían encontrarse en la eternidad. Que podamos aprender de San Benito siempre la lucha contra el mal, la vida de santidad, el querer agradar a Dios. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.